Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Hola queridos amigos, estamos haciendo país y por lo tanto uno de los diferentes situaciones que hoy está presentando Colombia se llama el proceso de la paz con los alzados en armas. Desde hace 2 años el gobierno nacional, en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos, ha venido adelantando este proceso en el cual las FARC, uno de los antiguos ejércitos guerrilleros con más de 50 años de estar en estas lides, han aceptado sentarse en La Habana, Cuba, para poder discutir a través de 5 puntos cómo podemos llegar a un acuerdo de paz donde ellos hagan una dejación de armas, aunque lo ideal sería entrega de armas, pero bueno, son términos que ya se conocerán más adelante, y dejen de estar al margen de la sociedad y se incorporen en un aparato civil donde nosotros podamos llegar a proscribir esa violencia y ese crimen. El Ejército de Liberación Nacional igualmente está tratando de buscar, el gobierno lo está presionando, y esto se ha venido estudiando desde hace varios gobiernos, desde Belisario Betancur hasta la fecha, sin ningún éxito. El gobierno del presidente Santos ha sido sumamente fuerte y muy decidido en sacar adelante. Como están las cosas, es muy posible que durante un corto tiempo ya se lleguen a estos acuerdos definitivos y nosotros veamos que la marca FARC vaya a desaparecer y posiblemente la marca ELN. ¿Pero qué va a pasar después? Bien, hay 3 grandes actores que son los que hacen parte del conflicto. El primero, pues obviamente son los alzados en armas, que tiene que ver con la parte política y los partidos políticos del sistema que rige en Colombia, un sistema democrático, elección popular, bastante cuestionado en diferentes aspectos, porque pues dice que falta mucha transparencia en ese sentido, no tanto en cuanto al mecanismo, sino de la forma o la manera como se obtienen los votos. La parte política, ella tiene una visión muy clara y concreta. Luego tenemos el gobierno nacional, la cual está decidido a sacar su proceso y obviamente tiene una agenda muy definida, pero para la firma del proceso. Obviamente que también han estudiado algún tipo de contingencias, pero hay un tercer actor que es quizás el más importante: 47 millones de colombianos, la población civil, dentro de ellas 7 millones de desplazados víctimas del conflicto. Y hoy las FARC muestran 8.000 alzados en armas, pero esto es como una piedrita que usted la tira al agua y entonces ve un puntico, pero luego ve las ondas. Y en esas ondas hay una serie de personas que de una u otra forma están ligadas a estos grupos alzados en armas, bien sea simpatizantes, aunque no lo manifiesten, otros por temor, pero finalmente es un aparato bastante grande, un aparato humano. Bueno, pues nosotros vamos a hablar hoy sobre el proceso de paz, pero nos vamos a enfocar en 2 aspectos primordiales. Uno, el posconflicto. ¿Qué va a pasar? La paz se va a firmar, un hecho extraordinario, sería lo único que de golpe desbarataría este proceso. Y de ahí viene la pedagogía. El énfasis que vamos a hacer en este programa del día de hoy es la pedagogía, cómo la población va a poder asimilar, por qué la población va a aliarse a un proceso de paz y cuál va a ser el beneficio para el colombiano común y corriente, para usted que está en su casa en este momento y que dice: ¿y yo qué hago? ¿Soy parte del conflicto? Y sí, ¿qué me va a beneficiar a mí? Pues bien, esto lo vamos a ver los invitados que tengo para el día de hoy. Ellos nos van a hacer, yo los voy a presentar y después ellos nos van a explicar qué es el trabajo que vienen haciendo. Todos ellos son trabajadores para la paz en Colombia, 2 de ellos a nivel nacional, 1 a nivel internacional. Vamos a comenzar con el doctor Pablo Bustos, quien es el director el presidente de Red Ver, es Veedurías Ciudadanas. Doctor Pablo, bienvenido. Un honor estar de nuevo en Haciendo País, y muchas gracias por poner el tema que es necesario, indudablemente, hacer una disertación pública de cuál es el papel de la ciudadanía en el tema del posconflicto, sobre el cual hay todo por decirse
y donde existe un gran vacío de comunicación, de construcción de diálogo y de participación ciudadana. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo. Tenemos al doctor Luis Emil Sanabria Durán, quien es el director ejecutivo de Red de Paz, otra organización que está dedicada justamente a eso, a trabajar por la paz desde 1993, ya él más adelante nos lo va a explicar. Bienvenido, doctor Sanabria. Bueno, muchas gracias por esta invitación aquí en Haciendo País, para que podamos entre todos efectivamente hacer realidad esa afirmación: hay que hacer país para la paz. Así es. Bueno, y tenemos por otro lado al doctor Ángel Martín Pesci. Él es el director para Colombia de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, una organización internacional que tiene sede en muchísimos países, ya él nos lo va a explicar un poco más detenidamente, y que también están haciendo trabajo para la paz en el énfasis de la pedagogía, de las tecnologías y de ver la forma de comunicar y ayudar. Bienvenido, doctor Pesci. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Creo que el debate y el punto es muy importante en estos momentos, y para mí es un placer poder compartir con ustedes el tema y contarles también cómo ve el organismo internacional y también cómo ve la relación que tenemos con la comunidad internacional, cómo vemos desde la comunidad internacional el proceso y el posconflicto tan importante para lo que va a ser Colombia en el futuro. Bueno, muy brevemente, para que entremos ya directamente en el tema, para que la gente sepa, cuando hablamos de que los que estamos aquí, todos somos obreros de la paz, constructores de paz. Doctor Bustos, Red Ver, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer? La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Red Ver, no es nada más que una expresión de la lucha cívica por la conquista de la paz a través de la remoción de uno de esos grandes escombros, que es la ausencia de participación ciudadana, a través del fortalecimiento del control social y la lucha contra la corrupción. La agenda de paz planteada por la insurgencia y por el gobierno nacional está ausente por completo de las grandes transformaciones que demanda la ciudadanía, no solamente en el posconflicto, sino que históricamente son atrasadas y que de alguna manera orientan, digamos, una nueva preocupación carente de referentes concretos. Crear un discurso y una agenda ciudadana por la paz y el posconflicto es crear la Colombia de la inclusión y del futuro. La insurgencia es incapaz e insuficiente de brindarle esas condiciones al país. También el gobierno nacional. Indudablemente es valioso apoyar el proceso de paz, pero es insuficiente si la ciudadanía no concerta su propia agenda, impone sus propias necesidades, transforma el país en el norte de la civilidad, de la participación, de la construcción de nuevos estándares y niveles de gobernabilidad y de participación. Estamos perdidos pensando que la paz va a venir a través de esta simple negociación del conflicto armado, porque hay el conflicto social, el conflicto de la corrupción, el conflicto de la inmoralidad, el conflicto de la disputa social, el conflicto del conflicto mismo, que es cómo otros también van a tratar de apropiarse de los beneficios de la paz sin poner un peso, cómo la pequeña y mediana industria van a colapsar, cómo la ciudadanía no tiene un discurso o una institucionalidad que les sea propia, receptiva a sus necesidades, y cómo vamos, por lo tanto, a hacer de este país un país donde definitivamente quepamos no solamente los que se alzan en armas, sino que los que nos alzamos de paz, de corazón, de civilidad y de esfuerzo, para poder hacer de este país el sueño que puede y debe alcanzar. Muy bien, me parece muy claro realmente su exposición, y esta es una de las cosas que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque no crea que todo lo que se está dando en La Habana y que todo lo que se está hablando allá es lo que finalmente va a traer esa paz y tranquilidad firme y duradera como es el deseo de todos los colombianos. No. Es usted, es la ciudadanía, y eso es lo que vamos a hacer énfasis en este programa, posconflicto y la pedagogía, cómo nosotros vamos a aprender a convivir y de qué forma el Estado nos va a enseñar. Doctor Sanabria, usted como obrero y su organización Obreros de la Paz también, ¿cuál es la forma? ¿Qué es exactamente Red de Paz y cuál es la visión que tiene? Bueno, Red de Paz es una organización nacional que nace en 1993, es la primera organización ciudadana que nace en Colombia para trabajar por la paz, luego de que el gobierno del presidente Gaviria decretara la guerra integral
bombardeando Casa Verde y diciendo que en 6 meses iba a construir la paz. Entonces los ciudadanos dijimos eso es imposible y le opusimos entonces el concepto de paz integral. A la guerra integral hay que oponerle la paz integral. Y de ahí nació Red de Paz, que ha hecho muchas cosas importantes en este país, en más de 400 municipios, ciudadanos y ciudadanas trabajan por la paz vinculados a Red de Paz. Hicimos el mandato de los niños por la paz, el mandato nacional por la paz, hemos acompañado los procesos de paz, las marchas, las movilizaciones, la Semana por la Paz, la Red de Jóvenes por la Paz, Mujeres Constructoras de Paz, bueno, una serie de iniciativas. ¿Son un movimiento? Somos un movimiento. ¿Tienen algún tipo de orientación ideológica o sencillamente estando más dentro de la función ciudadana y de fortalecimiento a la ciudadanía? Bueno, nosotros tenemos unos principios, el principio de la democracia, el principio del no matarás y el principio de construir con los demás la posibilidad de un país mejor para todos y todas. ¿Están haciendo país? Estamos haciendo país. Qué bueno. Doctor Ángel Martín Pesci, la OEI es una organización internacional, no solamente actúa en Colombia, sino en muchos países, pero especialmente también se enfocan en países con conflictos, con problemas, porque yo creo que uno va y ayuda es al que más problemas tiene, no al que menos necesita, ¿no? Sino al que más necesita. Háblenos un poco y cuál es ese papel a nivel de orientación, de educación, de pedagogía, de comunicación, de tecnología que ustedes están realizando y cómo pueden participar muchísimo más en este posconflicto. La Organización de Estados Iberoamericanos, yo creo que junto a UNESCO somos los dos organismos internacionales de educación más importantes que existen en Iberoamérica. Somos un organismo internacional conformado por todos los países iberoamericanos. En estos momentos acaba de tomar posesión el nuevo secretario general propuesto por Dilma Rousseff por Brasil, es el doctor Paulo Speller, que era viceministro de Educación de Brasil, y nuestro objetivo es trabajar en todos los países a nivel de educación, de cultura, de tecnología, de ciencia, de democracia, de derechos humanos. Lógicamente es un organismo que apuesta por la cultura y por la educación. Nosotros creemos que la educación y la cultura es lo que puede aportar el organismo internacional a nuestras sociedades iberoamericanas democráticas y esa es nuestra labor. Lógicamente, en el caso de Colombia, con la negociación, con el conflicto, hemos creado un instituto iberoamericano de educación en derechos humanos. Creo que eso es muy importante. Nosotros hicimos hincapié en decir en educación en derechos humanos, para no simplemente politizar los derechos humanos, sino para trabajar pedagógicamente, educativamente y culturalmente los derechos humanos. Nuestra labor en los países es eso, intentar fortalecer a través de la educación y de la cultura una democracia más igualitaria, con menos equidad, con más posibilidades para todos, y esa es nuestra labor. En este caso concreto, en el debate que nos lleva hoy, decir que es muy importante que los colombianos dejen de matarse. Yo creo que está el proceso muy bien encaminado y es un hecho histórico. Todos lo han intentado, hasta ahora no se ha conseguido. Pero a partir de ahí el posconflicto va a ser muy importante, y va a ser muy importante y es una gran oportunidad para los colombianos, pero los colombianos se lo tienen que creer, tienen que construir los 47 millones de colombianos la paz. No es una paz solamente del presidente, no es una paz solamente del Congreso. Bueno, si nosotros observamos la forma, la manera como se está desarrollando el proceso de paz en Colombia, vemos que hay unos negociadores, tanto del gobierno nacional como de los insurgentes, los alzados en armas, que en La Habana, Cuba, se sientan y hablan. La gente se pregunta qué tanto es lo que hablan. Es que mire, hacer un proceso de paz después de que ha existido años de violencia no es nada fácil. Hay que tener en cuenta que aún sean pocos los alzados de armas que están en este momento militando dentro de los diferentes frentes, unos 8.000 hombres, pues la lucha no es solamente contra esos 8.000 hombres, hay una serie de redes al lado de ellos que se están impactando, pero hay una ciudadanía que es la que está en medio de todo el conflicto, porque el gobierno trata de mantener su control del Estado a través de las funciones constitucionales,
Pero aquellos que dicen no creo en el Estado y no creo en el gobierno, nos alzamos en armas y tratamos de buscar el gobierno para nosotros orientar el país. Mientras tanto, desde hace 50 años, cuando éramos por lo menos 15 millones de habitantes y ahora somos 47 millones de habitantes, entonces la población crece, pero la gente no ve que el progreso del país les está llegando a sus hogares, a sus bolsillos, a su propio desarrollo de vida. Hay generaciones que han pasado durante estos 50 años en conflicto. Los que estamos aquí, quizás a excepción del doctor Ángel Martín, que es español, pues nosotros nos ha tocado vivir, nos hemos desarrollado con este conflicto viendo gente morir. Se hablan que más de 240.000 personas han muerto en esta guerra, pero ¿cuántos desaparecidos? ¿Cuánta gente ha quedado sin hogar? 7 millones de desplazados. Qué terrible que realmente es eso. Y personas que hoy a estas horas del día están tratando de ver cómo pagan el recibo de la luz o cómo pueden llevar a sus hijos al colegio. ¿Por qué? Porque no se da. Colombia es un país rico. Pues bien, ese es el tema que vamos a tratar ahora y vamos a ver de qué forma y de qué manera esa pedagogía del posconflicto nos puede llevar. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos y vamos a internarnos en el corazón del tema. Ya volvemos. Bueno, estamos haciendo país y estamos hablando sobre el conflicto colombiano, la firma de los tratados de paz que se están dando entre la FARC y el gobierno nacional. E igualmente el énfasis que estamos haciendo hoy es posconflicto, educación, pedagogía. Bueno, la pregunta que les quiero lanzar a ustedes es, ¿cuándo creen ustedes que se va a firmar la paz? Yo creo que, a ver, la paz, digamos, la negociación política del conflicto armado a través de digamos, de un instrumento formal, yo creo que se va a suscribir hacia mediados de este año, y eso lo fundó, digamos, en el hecho de que ha tomado una dinámica especial en la última fase. ¿Como documento definitivo, pensaría usted, o como un primer documento? Yo creo que un primer documento que deje quizás en ciernes otros elementos, digamos, más marginales, no digo por ello menos importantes, pero un documento central, digamos, una proclama de la paz seria y una agenda ya negociada en términos generales va a ser para eso. Creo además por el hecho de que se vienen las elecciones de octubre y va a ser un mensaje también directo para cómo se desarrolla la gobernabilidad local y regional, que es decisivo no solamente en lo político electoral, sino también en la forma de administrar el conflicto, el posconflicto y sobre todo de reacomodar un poco las fuerzas políticas, por lo menos en la coyuntura actual. Por otro lado, hay una dinámica y una voluntad importante de los actores armados, las insurgencias, para provocar ese desenlace que persuada a la ciudadanía de ese tema. Pasarlo al 16 me parece que puede dejar enfriar el conflicto y dejar de pasar este momento de nuevo de efervescencia y paz que está cirniéndose en la arena de la amigabilidad, de la construcción de país en conjunto que hay en este momento en el país. A nivel internacional se percibe esa sensación de que el conflicto pueda estar firmado quizás en este semestre. Nosotros pensamos también como Pablo que se puede firmar este año. Lógicamente las negociaciones van caminando muy bien. Tendría que ser algún aspecto de la negociación que bloqueara esta firma. Yo creo que las partes están poniendo toda la voluntad política para conseguirlo. La comunidad internacional pensamos que podría ser contraproducente también que se dilatara mucho el proceso de negociación, porque eso podría llevar también a una negociación sin terminar, y los colombianos también tienen unas expectativas y la comunidad internacional para que realmente se pueda firmar. Nosotros sí que pensamos que puede ser este año, que puede ser un momento de refrendarlos para las elecciones territoriales, y creo también que ese refrendo es muy importante. Yo creo que es un mensaje de legitimidad que los colombianos le dan a todo el pacto que se ha negociado, a todo el acuerdo de paz que van a firmar las partes. Por lo tanto, nosotros sí que creemos, esperamos y apoyamos para que
ojalá en este año se pueda llegar a la firma. Doctor Sanabria, ¿usted cree que ellos, las FARC, hablo en este caso, y quizás el ELN, alcancen a hacer una participación en el orden político electoral, y si esto se llegara a dar, de qué forma se podría plantear, o posiblemente en su visión no se alcance por los factores de tiempo? Bueno, la FARC y el ELN siempre han participado en política en Colombia desde su nacimiento, algunos alimentando partidos o expresiones políticas. Acordémonos del tema de la Unión Patriótica y cómo a través de este mecanismo partidario la FARC intentó hacer un ejercicio político que fue abortado por el genocidio contra esa expresión política. Y el ELN a través también de llamar a no votar y de cooptar territorios para impedir las elecciones, pero también a través de unas expresiones locales mediante las cuales conocemos ellos han intentado o han participado en política. Yo creo que ellos van a insistir en participar en política regional este año y van a ser un elemento decisivo, tanto en el sentido de posibilitar el desarrollo de las elecciones a través de treguas unilaterales, o si no se ha firmado la tregua bilateral con la FARC, pero de alguna forma van a incentivar la participación en política, porque eso definitivamente es un camino de construcción de paz muy importante. Bueno, hay una cosa que yo creo que nosotros lo veamos inclusive en este panel, y es lo siguiente. El presidente está haciendo un énfasis muy fuerte, inclusive acaba de hacer recientemente una gira muy amplia, no solamente anunciando su proceso de paz, lo cual es el primer mensaje que él está lanzando, sino también atrayendo capitales internacionales para que tengan confianza en Colombia. Esto lo retoma del gobierno del presidente Uribe, que se soportaba en tres grandes pilares, los que le llamamos, que es la seguridad democrática, la cohesión social y la confianza inversionista. Yo pienso que el presidente Santos, cambiándole el nombre, esa confianza inversionista la mantiene, y es lo que él ha venido haciendo. Están ingresando capitales muy fuertes a Colombia. Hace un rato hablábamos sobre las minerías y vimos que en Colombia la minería es ilegal, la tienen las mafias, la tienen los criminales, las BACRIM, las mismas guerrillas están en este momento también participando de eso. Eso es una riqueza muy grande en Colombia, no solamente que le pueda generar al Estado, sino a plazas de empleo, trabajo, bienestar a la población. Y se trata de legalizar. ¿Cuál es el punto? Es que la minería que se está trayendo son las grandes multinacionales explotadoras de recursos minerales para poder ellos colocar. Entonces, estamos pasando de unos capitales que son capitales sucios a otros capitales que pues no voy a denominarlos de ninguna forma, pero son capitales que vienen desde afuera. Pero ¿dónde está la población? ¿Dónde está el beneficio? ¿Cuáles son en un momento dado las exigencias sociales a estas empresas que solamente vienen a sacar las canteras, y qué tanto le van a dar a Colombia? Doctor Pablo. Uno de los grandes problemas del país es que no tenemos una agenda pública social, y menos construida democráticamente, quiero decir de abajo arriba, donde la inversión extranjera tenga un condicionamiento serio y real, no retórico, no publicitario, sino cierto, de inversión social, de retorno de la inversión en Colombia, y a su vez de respeto a la pequeña y mediana industria. Colombia no puede deshacer, digamos, esa ingente cantidad de recursos dejando de lado la propia colombianidad y la construcción de país. Creemos que una de las grandes debilidades de este proceso de negociación política es precisamente ese, que es solo política y solo económica, pero a nivel nacional, cuando una de las grandes reivindicaciones de los actores armados era justamente el modelo económico. Pero ese tema ha sido soslayado, y por eso este proceso de paz cuenta con el aplauso internacional, que es fácilmente lograble en la medida en que no haya sino beneficios económicos para quienes extraen la riqueza nacional, sin dejar unos beneficios sensatos, decentes y razonables, y por supuesto que haya mucha inversión internacional, pero a su vez que haya una contrapartida contra la pobreza, contra la miseria, contra el hambre, contra la injusticia social y contra los ríos y andanadas de corrupción que se dan para que esos contratos sean adjudicados
a costas y expensas de nuestro propio futuro, porque muchos de ellos sacrifican la sostenibilidad del recurso ambiental, pero también nuestra viabilidad como sociedad a futuro. Lo que está ocurriendo es que en última estamos pasando de solucionando un conflicto armado y generando un conflicto social superior e incontenible. No tendremos en el futuro 20.000 o 30.000 o 50.000 personas en armas, sino tendremos 47 millones, 46 millones y medio de insatisfechos permanentes que van a reclamar país de una forma, digamos, históricamente inédita en Colombia. Lo que el país necesita es que todos caminemos de la mano y que todos podamos crecer. Nuestros pequeños empresarios, nuestros ciudadanos, crear esa vocación digamos, de exploración y explotación sostenible de nuestra sociedad, pero también construir un país donde definitivamente quepamos todos y donde el mensaje final sea que no es necesario tomar las armas para que el país recuperar la parte del país que corresponde a cada quien, sino por el contrario, que la sociedad está en condiciones de brindarle condiciones para que ciudadanía, empresarios y capitales tanto peregrinos como nacionales puedan crecer y sobre todo dignificar mejor nuestra condición de nacionales y la identidad propia y los recursos ingentes que hay en el país, porque este es un país rico, donde está un país rico lleno de pobres. Así es. Doctor Sanabria, vea, Colombia tiene un desbalance económico, social sumamente grande, y ese es uno de los problemas que se ha venido desde muchos años atrás, lo que ha generado el conflicto. Eso ya pues lo hemos visto y yo creo que todo el mundo lo conoce. Los diferentes sectores de la sociedad están de acuerdo. La ciudadanía en general, hay gente que le tiene desconfianza a la paz, dice esto no va a pasar, esto no va a cambiar nada, sencillamente se firma y se acaban las FARC, pero esto sigue igual. Cambiémoslo todo para que nada cambie. Para que nada cambie. Y luego tenemos también los empresarios, la gente, el capital. Colombia es un país muy rico, pero muy desbalanceado en esa misma riqueza. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo hoy por hoy aquellos dueños del capital, aquellos dueños de la tierra, aquellos dueños de la productividad, para que el país verdaderamente tenga un desarrollo amplio, armónico, que cobije a esa población necesitada? Bueno, hay que partir de una afirmación. Para nosotros la violencia no la genera la pobreza. Para nosotros la violencia la genera la forma en que se concentra y se acumula riqueza y la forma en que se concentra y se acumula poder político. Entonces, esa es la transformación que hay que hacer, que por supuesto no se va a hacer en la mesa de negociación en La Habana, se va a hacer por fuera, va a ser el debate social, el debate político donde pueda participar la gente sin armas que le apunten, el que tiene que lograr esas transformaciones. Pero también hay una exigencia al empresariado. ¿Qué somos capaces de dar para que este país avance hacia la equidad social? Y no solamente estoy hablando de generar empleo, estoy hablando de superar modelos de acumulación de riqueza que generan esa pobreza y que generan esas violencias. Es decir, ¿qué tanto dejo de ganar para posibilitar el desarrollo? Por ejemplo, en el tema minero, que no aparece en la agenda con la FARC, ni apareció en la agenda que Antonio García, comandante del ELN, expresó. En el tema minero, por ejemplo, uno quisiera que las empresas dijeran, voy a explotar el oro, pero voy a ser capaz durante 5 años de hacer una transferencia tecnológica para que Colombia en un futuro sepa qué hacer con su oro. Pero uno escucha a los países desarrollados hablar de eso. Y tienen además unas normas de explotación en sus países, en el interior de sus países, en donde respetan el agua, el medio ambiente y el ecosistema, pero por fuera, es decir, en países como Colombia, esas empresas que hoy tienen asiento en esos países desarrollados no respetan nada. Aquí hay minería que contamina, minería legal, no estoy hablando de la ilegal, de la legal, que contamina, que daña los bosques, que daña la naturaleza, que explota de sobremanera el territorio, pero que además no deja para nosotros un futuro cierto, no nos deja tecnología, no nos deja desarrollo, no nos deja planeación, en el mejor de los casos nos deja unas regalías que no sabemos para dónde van. Porque ni siquiera se invierten casi en infraestructura, ¿no? Porque, no. Ahora, hay en este momento, el país está lanzando infraestructura y hemos visto pues con agrado que se están construyendo carreteras, que se están sacando las vías 4G, que ahora van a remodelar aeropuertos, puertos. Eso está bien, yo creo que el país tiene que meterle.
pero lo que se llaman las vías secundarias, las vías terciarias, que es en donde se produce el alimento en Colombia, está siendo bastante descuidado. Es bueno tener los ejes centrales que permiten el desembotellamiento vial, pero a su vez también qué pasa con esas ramificaciones que se dan. Por otro lado, doctor Ángel Martín, hay un punto muy importante y es el siguiente: Colombia es una población joven. Aquí, si uno ve el mayor índice de la población, está casi el 65%, son personas entre hasta los 45 años aproximadamente, y la población ya mayor está siendo menor. No es como en Europa, donde ya la población mayor está superando la juventud. Hay una juventud ávida, una juventud que tiene necesidades, que tiene anhelos, que tiene esperanzas. Hoy en día, en un mundo sobrecomunicado, la población rural no está recibiendo, pese a los esfuerzos de muchos gobiernos y del Estado que está trabajando en conectividad para poder acceder a esas nuevas tecnologías y también a esas pedagogías, porque les estamos entregando a través de los canales privados, canales de cables que sí les están llegando a ellos, una cantidad de programación basura, ¿no? Basura es enseñarles a criminalizar, enseñarles también a banalizarse, sin valores, en donde vaya la promiscuidad, toda una serie de cosas se dan. La pedagogía, la enseñanza, la forma de enseñarle a trabajar a la gente, ustedes que trabajan en ese aspecto, para poder decirles en el posconflicto cómo realmente ellos deben entenderlos y cuál es la esperanza que el gobierno nacional puede tener hacia sus propios oficios, trabajos, momentos, situaciones. ¿Ustedes han pensado en eso, doctor Ángel Martín? Yo creo que el posconflicto pasa por realmente fortalecer el Estado Social de Derecho. Es decir, si no tenemos un Estado Social de Derecho que funcione bien en cualquier punto del país, no solamente en las grandes capitales, sino en el territorio, donde está la desigualdad, donde está la pobreza, va a ser muy difícil, porque entonces no se generan oportunidades. Y las personas, cuando no tienen oportunidades, se buscan la vida como pueden. Y cuando estábamos hablando de esa capa de la población que es joven, que quiere tener oportunidades de vida, desarrollarse como ciudadano y como persona, necesita un Estado democrático que se lo proporcione. Si vive encerrado en una desigualdad, es muy difícil. Se escapa por la puerta de la violencia o de la ilegalidad. Por lo tanto, yo creo que hay una gran responsabilidad. Cuando yo le decía antes, es muy importante, hay una gran oportunidad. Y se tiene que crear ese posconflicto con esa visión. Cómo nosotros generamos una Colombia democrática, con unas grandes líneas sociales de oportunidades, con un empleo digno, con una regulación de la inversión privada, con ese equilibrio entre Estado e inversión privada que está muy bien, pero siempre que esté regulada, proporcionalmente, controladamente. Yo creo que eso es bien importante. Si no se logra, no vamos a atacar los factores que generaron las guerrillas. Es decir, aquí independientemente luego apareciera el narcotráfico como factor determinante en la financiación y en la ilegalidad del funcionamiento de estas guerrillas, las guerrillas en su origen fueron motivadas por una situación muy grande de desigualdad y unos factores de pobreza y de falta de oportunidades. Yo creo que el gobierno está intentando, junto al Congreso, intentando hacer, lo primero, la firma de la paz, pero a la vez hay algunas señales que para nosotros como organismo de educación nos están esperanzando. Primer tema, los colombianos no pueden tener una educación para ricos y una educación para pobres. Sí, claro, claro, no pueden. Porque entonces estamos ya creando dos Colombias. El proyecto de 10.000 becas, donde, con todo respeto, me sorprendí cuando decían, es que no estamos preparados para que los pobres vengan a estudiar a las mejores universidades, por parte de algunas universidades. No, las universidades tienen que hacer, lo que hay es que enseñar a pobres y a ricos, a todos. Y tenemos que... Hay discriminación ahí, ¿no? Es el sistema, no las universidades. Yo creo que las universidades quieren ayudar. Sí, es el sistema. Pero es el sistema. El sistema hasta ahora ha sido, yo tengo dinero, mi papá me puede pagar una gran universidad y voy a estudiar con calidad. Mi papá es un trabajador del mercado, no tiene para pagarme una gran universidad y me conformo con una universidad que no tiene prestigio y que no me proporciona oportunidades de vida futuras. Yo creo que ese proyecto de 10.000 becas es
una señal muy importante por parte del gobierno. Muy importante, y tengo que destacarlo en este programa. Creo que en la misma aula estén ricos y pobres. Y que no pregunten si eres rico o pobre. Tú eres un estudiante capaz colombiano que estudias ingeniería, abogacía o medicina. Y el empresario, cuando lo reciba posteriormente, cuando salga, no le tiene que preguntar de qué estrato es, que me parece que el tema de los estratos también daña el sentido moral de una persona. Poner en estrato a las personas me parece inadecuado, porque ese es situarlo en un sistema de discriminación. Entonces, yo creo que hay que empezar a atacar, a romper estas barreras. Creo que el gobierno lo está intentando. Ese proyecto es muy importante. El intentar mejorar la educación, como ha hecho ahora con 3.000 para maestros públicos, es muy importante también. La gratuidad de la básica y media es muy importante, pero claro, con calidad. No puede ser que la calidad lo tenga el colegio privado y el colegio público no tenga calidad. Entonces, yo creo que, lógicamente, la complejidad de Colombia es muy grande. El gobierno tiene que enfrentarse a la negociación, a la construcción del Estado social, yo siempre digo en educación una cosa: tenemos muchas veces estructuras e infraestructura del siglo XIX. Muchas veces un grueso de profesores con mentalidad del siglo XX y estudiantes con exigencias del siglo XXI y una sociedad del siglo XXI. Por lo tanto, hay que ayudar a las infraestructuras, hay que ayudar a nuestros docentes que hacen grandes esfuerzos. Yo aquí también quiero sacar una lanza a favor de nuestros profesores que van a los municipios más perdidos, donde hay unas situaciones difíciles para enseñar. Y por lo tanto yo creo que se está haciendo ese esfuerzo, pero hay que plantearlo como una directriz muy grande. Es decir, el Estado social de derecho para una Colombia democrática es fundamental que funcione. Y la administración pública, como hablaba Pablo, tiene que funcionar sin corrupción. Los dineros tienen que ir a donde tienen que ir: a educación, a sanidad, a vivienda, a agua potable. Estamos haciendo país, y justamente para eso es este debate, es este foro, es esta conversación con personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y están comprometidas con el país. Estamos hablando de la población, estamos hablando de la gente común y corriente, como usted, como nosotros, los que vivimos, los que diariamente estamos, no los que están negociando en La Habana. Ellos tienen una responsabilidad y ellos lo están realizando. Pero el ciudadano común y corriente que no entiende hacia dónde va este proceso de paz, cuáles son los vericuetos, no es nada fácil. Miren que hay un punto muy importante y con esto vamos a concluir ahora. Primero, hay actores que están a favor de la paz, desde luego el gobierno, partidos políticos que hacen parte de la unidad nacional y por último están también los que no creen en la paz. Curiosamente, y hay algo que vale la pena destacarlo, que quienes más están apoyando el proceso de paz fueron los enemigos de la patria y los que se alzaron en armas y dijeron nosotros queremos. Y curiosamente también aquellos que no están de acuerdo, quizás no con la paz, sino con el proceso de paz, fueron patriotas que trataron de llevar la pacificación del país. Esto la gente no lo entiende. Bueno, vamos a concluir esta mesa, vamos a concluir este diálogo con la apreciación que tienen nuestros invitados en relación a por qué apoyar o no apoyar el proceso de paz y finalmente cuál es ese beneficio que la población va a tener. Hacemos un corte y ya regresamos a sacar las conclusiones. Estamos haciendo país, vamos a sacar la conclusión sobre lo que es el proceso de paz, posconflicto, educación, pedagogía. Doctor Pablo Bustos, vamos entonces a concluir en este aspecto. Hay gente que quiere, no quiere la paz en sectores políticos. Ustedes creen en el proceso de paz, en el proceso, la paz yo sé que la quiere, todo colombiano quiere la paz, en el proceso de paz. La paz y el proceso de paz, porque sin proceso de paz tampoco hay paz. Son necesarias, condiciones necesarias, pero no suficientes.
necesarias para superar uno de los factores de contradicción al interior de la sociedad colombiana. Pero viene uno superior, que es la relación posible y futura, inminente, grave, calamitosa, si no se maneja y se administra adecuadamente entre ese nuevo Estado, esa nueva correlación de fuerzas con la ciudadanía, para superar los problemas serios y estructurales por los que ha venido siendo acosada desde el preconflicto y en el que la misma negociación no le va a significar nada. Para muchos colombianos el proceso de negociación no va a ser suficiente y no van a vivir las transformaciones que allí se dan. Por eso el nuevo actor que sigue en este nuevo milenio es justamente la construcción de ciudadanía mediante nuevas reivindicaciones, una agenda ciudadana que, insisto, hay que construirla y sobre todo nuevas reivindicaciones por cuenta de la sociedad como tal. Entonces el nuevo actor del país va a ser la ciudadanía ya sin las afugias y las estigmatizaciones que derivaban del conflicto armado. Ahora nos encargaremos nosotros como ciudadanos en la transformación real y profunda del país, que no dará cuenta la solución política del conflicto armado, siendo necesaria, pero de nuevo no suficiente. Invito a que trabajemos en la construcción de una agenda pública ciudadana para el posconflicto y que hagamos país desde el tema de paz, donde nosotros surgimos también y somos actores de paz, igual a las organizaciones de cooperación internacional y de pedagogía, a los medios de comunicación. Usted ha hecho una labor loable, admirable, al enseñarnos como ciudadanos que es posible tener una voz distinta por fuera de actores distintos, no visibles, pero sobre todo, lo más curioso, mucho más importantes que muchos de quienes están abrogando el tema de la negociación política en el país. Muchas gracias, doctor Pablo Bustos. Doctor Sanabria, ¿cuál es entonces su visión en este final del programa? Bueno, nosotros le hemos apostado a la paz, creemos que el proceso va por buen camino, le hemos estado apostando, lo hemos rodeado, creemos que hay que instalar una mesa con el ELN porque es un solo proceso, igualmente con la disidencia del EPL, e igualmente hay que buscar caminos para que las bandas criminales se acojan a la justicia, para construir un solo proceso de paz. Ahora, para nosotros la paz es la transición, nosotros no la entendemos como antes o después del conflicto armado. La sociedad colombiana desde el 84, lo decíamos aquí, desde el gobierno de Belisario Betancur empezó a construir paz. Hoy la estamos construyendo, parte fundamental es superar el conflicto armado, pero la paz es una decisión de la sociedad colombiana, hay que seguirla alimentando, pero hay que involucrar dos temas importantes que generalmente se quedan por fuera de la negociación política. El tema de la equidad y de la justicia social y de la democracia, que ya lo hemos dicho aquí, pero el tema del perdón y de la reconciliación. Tenemos que estar dispuestos a perdonar y tenemos que estar dispuestos a construir reconciliación. No puede ser el futuro la retaliación, no puede ser el futuro la venganza. Para nosotros el futuro es la reconciliación, es el perdón y la construcción de una sociedad justa. Por eso la agenda ciudadana, como se ha dicho aquí, va más allá de lo que se discute en La Habana y vamos a tener posibilidades reales, sin conflicto armado, sin bandas criminales, sin guerrillas y sin expresiones paramilitares del Estado. Si eso ocurre, la sociedad colombiana va a poder oxigenarse, construir partidos, construir organizaciones y debatir sus conflictos por la vía democrática y por la vía pacífica. Muy bien, muchas gracias, doctor Sanabria. Doctor Ángel Martín Pesci, ¿cuál es entonces su visión final? Nosotros vamos a seguir trabajando por la paz y vamos a seguir trabajando con las herramientas que tenemos, que es la educación y la cultura, complementando un poco lo que ya mis compañeros han dicho. Es decir, yo creo que es una oportunidad también para crear una convivencia distinta, una convivencia sin miedos, sin violencia, desde no solamente los jóvenes, los niños, los papás, un entender la sociedad y el futuro de manera distinta, sabiendo que uno se puede desplazar, sabiendo que uno puede dialogar, que se puede expresar. Es decir, yo creo que hay que construir eso, lo tiene que construir la ciudadanía, y para construir esa ciudadanía se tiene que fortalecer la sociedad civil. La sociedad civil es delgada en Colombia, no es muy grande, los polos están opuestos. Entonces hay que fortalecer esa sociedad civil, que tenga una participación activa en todos los sectores, en el sector político, en el sector económico, en el sector educativo, en el sector social de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Yo lo que creo que es una gran oportunidad, pero para eso vuelvo a retomar las palabras que he dicho al principio. Los colombianos se tienen que creer la paz y tienen que construir ellos la paz. No solamente es una cuestión del gobierno, no solamente es una cuestión del Congreso.
eso. Sí, los responsables políticos y económicos tienen que fortalecer un sistema democrático y un Estado con justicia social, con administración social. Yo creo que los colombianos tienen una gran posibilidad. Bueno, queridos amigos, les quiero agradecer primero que todo a ustedes, a nuestros invitados y a ustedes también, queridos amigos, que nos han recibido en sus hogares. Finalmente, yo también quiero decirles que la paz es posible en Colombia y la estamos viendo cerca. Va a ser un proceso bastante difícil en donde todos nosotros tenemos que participar, usted y todo lo que hacen parte de su entorno familiar, social, laboral. Hay que trabajar en torno a la paz. No se construye solamente por la firma de un tratado de paz, sino que se construye con nuestras propias acciones y que el gobierno nacional y aquellos que estaban alzados en armas y que pasarán a la vida civil, pues nos ayuden también a salir adelante. Hay que acabar cosas importantes. Primero, la ilegalidad. Colombia es un país que está sumido en la ilegalidad y la delincuencia cada día está expandiéndose más, por lo tanto el crimen, la barbarie, es algo que hay que erradicarlo. Segunda medida, hay que cohesionar los hogares, las familias. Nosotros necesitamos trabajar muchísimo en ese entorno familiar porque ahí es donde comienza la paz. El trabajo es otro de los problemas que hoy se le va a presentar al gobierno después de la firma de los tratados de paz. Hay que generar trabajo para los colombianos y la convivencia ciudadana para que nosotros podamos entender la política y poder acabar la corrupción con el poder de su voto, no elegir más a aquellos representantes corruptos que lo único que quieren es servirse de los beneficios de los dineros del Estado para sus intereses egoístas. Ustedes tienen que saber elegir sus propios representantes en las elecciones que se avecinan y en las futuras elecciones. No se dejen convencer por sus propias necesidades. Y por último, quiero decirles que los medios de comunicación estamos y debemos estar comprometidos con esto, no solamente silenciarnos, callarnos y esperar para pasar cosas que no les aporten en la construcción de la paz. Nosotros como medio de comunicación estamos comprometidos con la paz en Colombia, cualquiera que sea el resultado, y seguiremos trabajando por ello. Que Dios los bendiga y próximamente seguiremos haciendo país.